Buenas noches, socios y socias. Hoy, miércoles, nuevamente estamos. Oh, perdón, yo tengo una alarma puesta. Nuevamente estamos con ustedes para traerles una conversación sobre, como habíamos comenzado a principios de mes, sobre deportes este mes completo. La semana pasada estuvimos hablando sobre baloncesto con nuestro amigo y cronista Julián Sueros, y hoy tenemos el honor de contar la pasión de un grande en el béisbol, y no dentro del terreno sino fuera. Este señor es reconocido por todos como historiador de béisbol, periodista, cronista. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, para mí es un honor conversar con gente joven y transmitir experiencias vividas, anécdotas del pasado, pero sobre todo hablar de béisbol, una de las cosas que más apasiona al dominicano. El Usted dominicano, parece que tiene el teléfono de lado. sí, Lo podría poner vertical porque lo estamos viendo así. Ahora no ahora lo vemos de frente. decía que aquí hay dos cosas que la gente le apasiona, que es la pelota y la política. Pero Es sobre así. todo, pero sobre todo la pelota. La pelota es una enfermedad que lleva el dominicano en la sangre. Es una divinidad que no tiene nada que envidiarle a esa divinidad que tenemos por la Virgencita de la Altagracia. Pero vamos a entrar en materia. Ustedes marquen el paso. Esa enfermedad, vamos a utilizar los términos que usaste, esa enfermedad va a estar en hospital en la República Dominicana este año. Bueno, mira, la situación de la pelota dominicana, temporada 2021, 2020-2021, es un misterio. Hace un ratito conversaba yo con un prestigioso médico dominicano y me hablábamos de si ya había un protocolo para que el fanático y el pelotero dominicano sean protegidos cuando asista al estadio. Hasta ahora estamos jugando bellugas en un patio. Cada quien pone la ley, cada quien pone su política, y nos hemos dado cuenta por la forma de comportamiento del dominicano que aquí o todos somos genios de la NASA o no le tenemos miedo a la muerte. Porque el Es COVID lo así. hemos cogido como un chiste, lo hemos tomado con una libertad tal que se nos importa no usar mascarilla, el distanciamiento social lo hemos archivado, pero yo veo que en el béisbol la cosa es diferente, porque el pelotero, bajo los mandatos de su organización, es el que se cuida. Sí. Y lo Es estamos que viendo en las grandes ligas y lo vemos en las ligas menores que fueron suspendidas. Y lo vimos en el inicio en Corea y lo vimos en China. O sea, aquí podemos darle el caso de que comencemos en octubre con los estadios vacíos y solamente actores los. Pero vamos a esperar porque este es un país muy sui generis. El día más claro llueve y quizá aparezca uno por ahí por Maizal o por la frontera con la cura del con la COVID-19. cura, que la arrancó de una matica, hizo un té. Y hizo usted. Eh, Voy ahora a apelar al historiador. Hace un siglo hubo una pandemia similar. En República Dominicana todavía no se jugaba béisbol organizado, pero en las grandes ligas sí. ¿Qué pasó en hace 100 años con
las grandes ligas y sus jugadores durante ese periodo. Las grandes ligas se mermó mucho, inclusive se jugó con mascarilla. Se jugó con mascarilla y esa fiebre, esa peste que surgió en España, le decían la fiebre española, aquí se sintió, pero como tú bien apuntas, aquí no había béisbol organizado como el que conocemos hoy. En el 18 sí ya había referencia de campeonatos jugados como en el 12, pero eran series lo que se jugaban de 21 juegos, 22 juegos. Después vino en el 22 se jugó, pero aquí se sintieron sí, con mucha fuerza los efectos de esa fiebre bubónica. Pero ¿qué tal le fue al deporte En en grandes ligas, general? en grandes ligas fue un desastre. La asistencia se convirtió en 1/3%. No había televisión como ahora, porque ahora los fanáticos no van a los estadios, pero la televisión convierte parte de ese dinero que no llega por la presencia física del fanático, lo convierte en dinero líquido para cubrir el espectáculo. Imagínate que la asistencia en esos estadios llevaron juegos a 250, 300 fanáticos y además se jugaba de tarde y el sistema obrero patronal de la época cambió también de una manera radical. O sea que el béisbol y otros deportes colectivos en los Estados Unidos y Europa fueron golpeados salvajemente. Ahora se está jugando sin fanáticos. El fanático le imprime una alegría al deporte, al juego, que no se siente ahora. O sea, ahora yo estoy viendo un juego, veo que dan un jonrón y es sencillamente, es como que yo estoy viendo una práctica. No se Hay un disco, siente, ponen un disco, lo que ponen es un disco con una bulla sí, del fanático, o sea, no hay adrenalina. esa es la palabra. Aquí había un presidente de equipo, el licenciado Félix Barrio Aguiar, que decía que el béisbol era presencia humana, romo y mucha cuerda. Y Y si tú, que eso es algo que están celebrando mis amigos de Santiago porque los liceístas no le vamos a dar cuerda, porque no vamos. eso es una frase histórica de el licenciado Félix Mario Aguilar, en un estadio vacío, un estadio sin el calor de la fanaticada, imagínate, es lo que sería una sopa boba Sí, que se la dan a eh, los enfermos. un pitcher tirando el juego de su vida y sin nadie con quien disfrutarlo, con los compañeros, con 40 gente. Bueno, pero lo estamos viendo ahora mismo en grandes ligas. Tú ves que se dan unos honrones descomunales y se ganan unos juegos de manera electrizante. Y ni los cartones que están en los asientos se mueven. O sea, Eh, ese es, béisbol yo lo veo porque yo estoy en prisión domiciliaria. La cuarentena es una prisión domiciliaria y estoy obligado a ver pelota todas las noches. Pero no es que algunas veces digo, pero ven acá, mira qué jugada más fabulosa y ese jardinero no encontró una mano amiga que lo aplaudiera. que lo aplauda. Y cuando llegan al clubhouse, los saludos son de lejos, el codo. Sí, los Eh, famosos saludos que hacían piruetas y se abrazaban todo, y se todo, todo, también se todo, perdió. todo eso se ha perdido. ¿Y qué podemos decir de esa situación? Bueno, no podemos decir nada porque los últimos meses vimos el caso de los Marlins, vimos el caso de San Luis, vimos los casos de los jugadores de los Phillies, Cleveland, y así sucesivamente se han ido golpeando las organizaciones que muchos jugadores inclusive le han sacado los pies al espectáculo.
Bueno, gracias a nuestros socios que están en sintonía, empezaron ya a hacer preguntas. Los exhortamos que si tienen cualquier pregunta, la hagan para poder aclarar. Jesse pregunta, ¿quiénes serán los más beneficiados en el deporte con esta situación? Los dueños de los equipos, porque de una manera u otra la televisión les deja cierto dinero que no iría en desventaja económica con relación a cierta programación que ellos tengan. Pero los peloteros en asuntos monetarios están liquidados. Hablando de peloteros, muchos peloteros decidieron no jugar. Exacto. ¿Cómo vamos a enfocarnos en los dominicanos? Que hubo algunos que decidieron no jugar. ¿En qué va a afectar a esos peloteros? Económicamente lo afecta grandemente. Un pelotero que ganara, vamos a poner un ejemplo, un millón de pesos y que le tumben 300, 400 mil más los impuestos del Estado, lo que van a traer una basurita. Bueno, la basurita aquí se puede convertir en una Es mucho. basura, pero no es lo que el pelotero en una temporada de 162 juegos que ya tenía programado con un contrato rubricado iba a devengar. Además, las dietas son diferentes y el mundo comercial también es diferente. Ya no hay esa cantidad de anuncios comerciales, ya no hay esa cantidad de Venta, talk show venta donde ellos de viven, franelas y gorras. de franela, de gorra y esas cosas. Todo eso se ha caído. Pero Y esto en no lo cuanto a la para nadie, esto va preparación todos los días. física, en cuanto a la preparación física, porque vemos la mayoría de los peloteros que están jugando llegaron en una forma espectacular. Parece que Bueno, pues el se pelotero, el mantuvieron. pelotero, el pelotero se cuida, el atleta serio no deja el gimnasio, no deja su rutina. Hay algunos que le dan de lado a ciertos aspectos básicos de su formación física natural, pero el pelotero serio, tú ves un Mike Trout, ves todavía un Albert Pujol con 40 años, a un Starling Marte, a un José Ramírez, a la sensación del momento que es Fernando Tati, Fernando Tati. en condiciones extraordinarias, condiciones magníficas. ¿Producto de qué? Bueno, de que trabajaron. Hubo otros que tú lo ves medio regordete, esos fueron los que cogieron las cosas 50-50, 50-50. Pero esos están bateando 180, 190, mientras el que trabajó está, a pesar de ser una temporada de 60 juegos, con su promedio encampanado en los 380, 350, 370, y la cosa es diferente. Hablando de 60 juegos. En 60 juegos pueden pasar muchas cosas. Bueno, muchas sorpresas. Y hay jugadores que podrían, aunque es difícil, en pocos juegos es difícil, porque es difícil. Batear, por ejemplo, 400, que es algo que tenemos mucho que no vemos. Bueno, el último fue Ted Williams, cuando batió 406. Pero Exacto. imagínate, bueno, ahora con una temporada de 60 juegos, un pelotero con una buena rachita, se Se mete en fácilmente 400. bordea estos puntos. Ahora estamos viendo muchas sorpresas. Si tú coges las posiciones en la Liga Nacional, ve a unos Marlins en primer lugar, Que ve a no se unos esperaba. Cachorros en primer lugar, ve a unos Rockies en primer lugar, que nada de eso se esperaba. O sea, 60 juegos es un campeonato nacional, y es bueno recordarle a los fanáticos que en los campeonatos nuestros de 50 juegos, 60, antes eran 70, ahora son por el playoff semifinal que fue ampliado en 50, 60 juegos, tú quedabas líder de jonrones aquí con 14, Con 14. 10, 12, 7, 8 victorias, era una proeza, pero estamos viendo unos bateadores ahí con una puntería que se podría dar el caso, peloteros de 25 jonrones
en 60 en juegos 60 y juegos. averaje de 4, y averaje de Entonces, 400. esa temporada no tendría un asterisco, porque no La sería justo. obligatoriamente cuando se hable de esa temporada se va a hablar que fue una temporada atípica, una temporada pandémica, una temporada que por circunstancias de una pandemia que hubo, se jugaron 60 juegos con una serie de inconvenientes que todavía el calendario estaba marcado para comenzar al otro día y la incertidumbre arropaba a los dueños de equipo. El, entonces, hay peloteros que le está yendo extremadamente bien. No es lo mismo ver un pelotero fresco y jugando en calor, porque normalmente la temporada empieza y todavía hace frío en algunos lugares de Estados Unidos, que ya Exacto. cuando entran en calor es diferente. ¿Podrían ser beneficiados algunos peloteros por esta situación? Y me refiero a que tienen una temporada fenomenal, corta, y al Bueno, final de la temporada tienen agencia libre o tienen arbitraje. habrá muchos peloteros que se van a beneficiar de esta temporada corta en cuanto a una buena producción ofensiva, pero eso vamos a tener que esperar porque esta va a ser una campaña también con un estilo de playoff también muy diferente, muy largo y podría haber muchas sorpresas. Pero el pelotero que tiene condiciones y va a la agencia libre no lo van a medir por los 60 juegos de este año, sino por un pasado de 3 o 4 años acumulados, donde demostró en temporada de 660 juegos y más de 500 turnos que es una verdadera estrella en el manejo del madero en su caso, y en otro, si es pitcher, con sus formidables condiciones como lanzador. Pero el béisbol eh, en esta temporada es de asteriscos, de sorpresas, de muchas, bueno, de muchas cosas que el jugador sigue sorprendido, que el periodista sigue haciendo novelas y haciendo historias, muchas veces de cosas que parecen irrealizables. Por ejemplo, fíjate, un pleito, el de Ramón Laureano, se ha convertido en un argumento de una película del oeste, cuando en Grandes Ligas un pleito era nada más eso, un pleito entre Que de dos hecho ha equipos, sido lo más interesante que ha pasado, aparte de los batazos y todo eso, ha sido lo más interesante y más divertido que ha pasado esta temporada. sobre todo que desafió al equipo entero. Sí. Pero esas normas establecidas por Major League Baseball han dejado muchas cosas para comentar, para analizar. Y vuelvo yo, como le digo a algunos amigos míos cuando estamos viendo juegos, acostúmbrense a eso, que quizás después de esta pandemia pueda venir otra con una connotación diferente y nos obligue a otra temporada de 60 juegos, que ojalá Oja, no sea así. ojalá no sea Vamos a así. pujar a nuestra pelota de invierno. Ojalá que sea de 50 juegos. Yo me conformo hasta con 40 en la serie regular, Y, pero y un round robin reducido con, también pero con a fanáticos 12. en el play. Ah, claro. Con fanáticos en el play. Antes de seguir por la línea que vamos, perdón, que no veo el nombre, Darwin Liberato pregunta, como usted tiene sus contactos adentro, que qué hay de cierto de los rumores de un cambio de Johnny Cueto hacia los Mulos del Bronx. Bueno, se habló de ese cambio, pero no creo. Los equipos están hay mucho conservadurismo en los equipos este año para hacer negociaciones, por lo mismo que tú planteaste, la preparación de los jugadores. Eso influye mucho, a menos que no sea un equipo que esté
dependiendo o le haga falta un jugador clave ya en determinado momento para dar el salto. Pero ojalá que caiga por esos predios neoyorquinos. El, la situación ha hecho que se modifiquen algunas de las reglas del béisbol para esta temporada. No, casi todas se Esas, modificaron. bueno, sí, se modificaron muchas. Esas modificaciones le aportan realmente al béisbol. Entiéndase un extra inning empezando con un jugador en posición anotadora. eh, Eso es como si tú estuvieras viendo un juego de softball entre dos equipos de macos. Eso no aporta nada. Eso del corredor en segunda, eso le quita brillo, eso le quita competitividad, pero sobre todo, lo más importante que tiene el béisbol, que es el factor sorpresa para ganar un juego. no pude leer bien, pero también en estos días estaba viendo un juego y los comentaristas estaban diciendo que en caso de irse a extra inning, ellos harían movimientos para poner una bala de jugador en segunda. Sí, un corredor rápido. Entonces, Yo, eso se utiliza mucho en softball, pero eso le quita la imagen de competencia, la imagen de sorpresa que tiene el béisbol, de que si hay que tocar, de cómo se va a avanzar ese corredor, si hay que batear por la banda contraria. Definitivamente desvirtúa la esencia del juego. muy bien. Entonces, hace unos años hubo una huelga de jugadores. De hecho, tengo un amigo que me comentó ayer que él ve esta temporada como la conclusión de aquella temporada donde no hubo playoff por la huelga de jugadores. En aquel año benefició muchísimo al béisbol del Caribe. De hecho, Puerto Rico tuvo un equipo que cualquier equipo quisiera tener. Eso fue Eh, 94 de la temporada del 94 de la huelga. Ahí exacto. Puerto Rico pudo reunir en la Serie del Caribe del 95 el mejor equipo que Ha pisado un quizás play. ha tenido un equipo del Caribe en el terreno de juego porque logró reunir a todos sus jugadores que estaban en la cúspide De sus de su carreras. desarrollo, a Lumar, Iván Rodríguez, Carlos Pero, Delgado, pero hasta la banca Bernie era Grande Liga Williams, entera. ese era un equipazo. Ahora, no creo que este momento que estamos viviendo, que es totalmente diferente, vaya a beneficiar a los equipos en el invierno. Quizás muchos jugadores de las menores van a jugar porque necesitan el dinerito, pero el jugador de grandes ligas se va a cuidar del COVID-19. Muy Sobre bien. todo aquí en este país, donde la curva de que sube, que baja, que se aplana, que no se aplana, y nadie sabe la verdad en esencia de por dónde anda esa curva. Y las curvas son tan peligrosas que hasta los carros le hacen daño. Es correcto. Y aquí los jugadores son la mayoría conocidos por después del play irse a disfrutar Por eso, no, no, de... eso no lo para nadie. Después del play, no, la fiesta comienza en el parqueo del play. Y por ahí llegando. María se va. Y por ahí María se va. O sea que Pero no, podríamos ver a muchos prospectos buenos, o sea, prospectos cotizados en la pelota bueno, invernal. yo creo que sí. Por ejemplo, ya este año no han debutado 13 o 14 jugadores dominicanos. Yo te diría que de esos muchachos que han debutado en apenas 3 semanas de juego, el 90% lo veremos jugando aquí y ya eso es un activo y eso es una ganancia para el espectáculo, siempre y cuando se promueva como debe ser. Correcto. Hemos visto también en la prensa, los que seguimos los deportes, que
promoción de una liga de verano en República Dominicana. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Fíjate, la liga de verano es un sueño que no viene desde ahora. La liga de verano es un sueño que viene desde muchos años. Yo diría sembrando, cosechando y muriendo. Aquí hubo una liga de verano que participó Santiago, Mao, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, La Vega, que para mí ha sido la mejor porque participó lo que podríamos decir la mayoría de los jugadores veteranos. Después se han hecho otros inventos. El problema de la liga de verano o de cualquier otra liga es un asunto económico. Y en los pueblos, tú pones un equipo en Puerto Plata y si el comercio de Puerto Plata no lo respalda, se va a pique, porque todo no puede depender del Estado. Si tú formas un equipo en Baní, los comercios banilejos, las industrias de esa zona son los que deben respaldar ese equipo. Pero decir que vamos a jugar en verano y hay suficiente material para jugar en verano, solo se consigue cuando se concientice el empresariado dominicano, que eso nos lo lleva a México de ventaja en ese aspecto. La Liga de Verano de México es una liga muy rentable Comercialmente, y de muy buena calidad también. comercialmente muy rentable. Pero aquí, ¿cómo tú piensas meterle televisión, radio, una liga si tú no encuentras patrocinio de nadie? Es más, quizás el dueño del mejor negocio lo que quiere es que le regalen 4 palcos toda la noche para ir a ver el juego con sus amigos así, y así no se avanza en el béisbol. Correcto. Otro de los anuncios que se ha hecho en la prensa en días recientes ha sido la agencia libre para los peloteros en la Liga Dominicana. Fíjate, el concepto de agencia libre se ha desvirtuado un poquito en la República Dominicana. Una cosa es la cláusula de reserva y otra es la agencia libre. Yo entiendo que aquí lo que había era que abolir era la cláusula de reserva, que el pelotero no fuera propiedad del equipo de por vida. Porque la agencia libre lo que busca son logros económicos. El pelotero después de 5 o 6 años en un equipo, salir de ahí, conseguir un contrato de varios años y entonces económicamente liberarse y recibir mejores frutos. Ahora, ¿quién sabe aquí cuánto gana un pelotero? Usted, Sí, bueno, pero eso es de manera extraoficial. Pero en grandes ligas, en el fútbol, en pero es la NBA, por las leyes de Estados Unidos y de Europa, es menester publicarlo. O sea, eso es información pública. pública. Entonces, yo siempre he dicho que el día que aquí se den a conocer los contratos de los peloteros, eso va a servir también para medir la calidad y el aporte en el terreno de juego de esos jugadores. Y eso no ocasionaría fricción entre los mismos peloteros, donde, oh, a Marcial que es uno más y juega a veces, le dieron 15 pesos y yo que estoy aquí todo el tiempo, nada más me dan 11. Y ahí que la agencia libre y la cláusula de reserva deben estar bien claras para cualquier tipo de jugador que no entienda cuál es su responsabilidad desde que firma un contrato con X equipo. Porque también aquí hay muchos peloteros que no cumplen con lo que en verdad firman en un papel, que muchas veces lo que pasa a ser es de la mano del jugador a la mano del presidente del equipo a una gaveta. Esas son de las cosas que han perjudicado este espectáculo
y jugadores ganando muchísimo dinero tienen un bajo rendimiento, pero entre los mismos peloteros todo el mundo sabe cuánto gana. Otra cosa es, con esa cláusula de reserva, hemos visto jugadores que han expresado deseo de jugar en la pelota dominicana, pero tienen una cláusula de reserva con el equipo X, pero ellos quieren jugar con el equipo Y, porque Entonces, con la... ahí que deben venir las negociaciones, ahí deben venir el manejo publicitario, incentivar ese tipo de situación y no cerrar el mercado. Mantener el mercado abierto para que se dé más amplia competitividad y por ende el fanático se sienta más a gusto con las negociaciones de su equipo y con lo que va a rendir ese pelotero. Muy bien. Y la no participación de las estrellas para en el torneo otoño-invernal y en las representaciones del país en Es un compromisos asunto, internacionales. es un asunto meramente económico. Pelotero que gane 10, 12, 13, 8, 7, 8 millones de dólares en una temporada, no necesita los 7, 8 mil dolaritos que le van a dar aquí. Entonces ese pelotero se aleja y prefiere, y ahí eso es doloroso decirlo, prefiere andar en un Ferrari, en un McLaren, en un turbo, comiéndose las calles de la ciudad y las carreteras y tener un accidente fatal que estar en un terreno de juego. Yo recuerdo una vez que yo hablando con Tony Peña, le digo, Tony, pero tú que echaste 148 juegos en Grandes Ligas, hace 3 días terminó la temporada y ya tú tienes el uniforme de las Águilas puesto. Y me dijo, mi cédula dice que yo soy pelotero. Eso ya no se ve, ese tipo de pelotero ya no se ve. Ya el pelotero que vemos es el que está viendo el reloj, el que se queja que los juegos duran 3 horas y media, porque tiene 4 mujeres en la grada y 3 que lo están esperando allá afuera. Esas son de las cosas que hemos perdido, ese sazón y ese sabor llega del jugador, de esos jugadores. No es que los jugadores de antes fueron mejores que los de ahora, no, lo que pasa es que los jugadores de antes ganaban menos dinero y por lo tanto le sacaban el jugo a esos chelitos y podían entonces darse el lujo de jugar la temporada completa entregándose en cuerpo y alma. Ya el pelotero de ahora, muchas veces tú vas a un clubhouse y el line no está completo y tú preguntas, ¿y por qué falta el Ciol y por qué falta el Netflix? Porque Ah, no han llegado y no sabemos si vienen. y no tienen el teléfono apagado. Entonces, esas son de las cosas del béisbol que muchas veces el fanático no conoce, critica al manager, critican al gerente general, cuando en realidad el culpable es el actor principal del espectáculo. Y el más perjudicado es el que está pagando para ver el espectáculo. Naturalmente, porque el espectáculo, a pesar de que mucha gente dice que es barato, no es verdad que es barato. No. El espectáculo del béisbol es un espectáculo caro. Pero vale la pena. Por lo menos a mí me gusta. Sobre Bueno, todo cuando le estamos dando cuerda a los aguiluchos. para el que le gusta la pelota, no. Yo diría que se paga con satisfacción y se goza con prudencia. Es correcto. Eh, un pequeño paréntesis para recordarles, estamos hablando con Bienvenido Rojas, periodista e historiador del béisbol. Pueden seguirlo en sus redes, @Bienvenidos Rojas. Él la que más usa es Twitter, pero también está en Instagram, donde pueden seguirlos. Nosotros somos los Socios Radio. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como @los Socios Radio RD. Transmitimos
transmitimos los miércoles a las 7 de la noche por esta vía, entrevistas con personas que nos puedan aportar información real y útil. Y los sábados a la 1 de la tarde, donde hacemos el programa con los diferentes segmentos que tenemos. En el día de hoy estamos hablando de béisbol, un poco de historia, el presente y el posible, lo que vemos en el futuro del deporte rey de la República Dominicana. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla para podérsela responder. Hace un momento ya hicimos una pregunta dos preguntas de hecho del público y pueden continuar haciendo preguntas. Bienvenido. Todos los años, a inicio de temporada, los equipos alzan la voz al cielo pidiendo que se acondicione el terreno de juego de los estadios. Al Estado, que ayude, que esto y lo otro. Aunque los estadios son propiedad del Estado. Bueno, el Estadio Quisqueya es propiedad del Estado porque el de la Romana no es del Estado. El único. Pensé que el de San Francisco tampoco era del No, Estado. ese es del Estado. Bueno, Pero lo hizo Joaquín Balaguer. Los beneficiados son los equipos. No deberían ser los equipos copropietarios de los estadios. Fíjate, da pena que el béisbol, siendo el deporte rey en República Dominicana, sea la disciplina de las peores instalaciones físicas. En el 2003, aquí se hicieron unos Juegos Panamericanos y se hicieron instalaciones de primerísima categoría, desde esgrima, pasando por levantamiento de pesas y terminando en hockey sobre césped. Al béisbol no se le puso la mano. Pero ¿qué pasa? ¿Qué gobiernos se han preocupado aquí por hacer un estadio? Siendo el béisbol hoy día una zona franca de producir dólares, al igual que cualquier renglón turístico o de importación en nuestro país. Esas 30 academias de béisbol, ahí todo el mundo cobra en dólares. Y eso es un aporte que, si se toma en su real peso, es parte importante de la economía. Ahora, ¿qué gobierno aquí ha hecho estadio? Mira, Trujillo hizo el Tetelo Vargas, el Estadio Cibao, el Estadio Quisqueya. En el gobierno de don Antonio Guzmán se terminó el de San Cristóbal, que no se usa. El de la Romana se hizo con fondos de Fondos para el Desarrollo del Este. Y ningún gobierno democrático, desde Balaguer, Juan Bosch, Salvador, Leonel, Hipólito, Danilo, aquí nadie se ha preocupado por hacer un estadio. Pero tú tienes un ejemplo y lo tenemos en la vista todos los días. El estadio de la debería ser un símbolo del renacer del béisbol dominicano. Eso debería ser un museo donde la gente de tarde y de noche vaya a pasear, a conocer la historia, a comprar libros de peloteros. Y eso es un arrabal sin rumbo. En Bueno, ese estadio de la normal. la actual alcaldesa dijo que en su campaña que va a asegurarse que esa instalación tenga la gloria que merece. En ese estadio jugó Jackie Robinson primero en los estadios de Grandes Ligas. Y eso es increíble. Y ahí no hay una estatua de Jackie Robinson diciendo que el día tal, a tal hora, jugó en ese estadio, antes que en todos los parques de Grandes Ligas. En ese estadio
se jugaron 4 temporadas de verano, 51, 52, 53 y 54. La temporada más emocionante y más romántica que ha conocido el fanático dominicano, que desde la avenida Mella subían hasta la Duarte, allá al lado de la Normal, a pie, en compañía de los peloteros, a gozar y a disfrutar de esos juegos de béisbol. En ese estadio Guayubín y su historia, Chichi, Perucho Pormental, Luis Villoda, José Sancler, decenas de peloteros. Ahí se establecieron récords que todavía están vigentes en la pelota dominicana. Sin embargo, ¿qué es el estadio de la Normal? Un vertedero de basura, un desastre aéreo. Y si los otros equipos no se ocupan, como Licey Escogido del Quisqueya, las Águilas del Cibao, las Estrellas del Tetelo Vargas, los Gigantes de Julián Javier, yo te voy a decir la verdad, hace rato que fuesen reservorios para guardar basura y después quemarla. Pero esa es la sociedad dominicana, ese es nuestro país. Aquí no hay un museo del deporte dominicano. El país que más pelotero ha dado en grandes ligas después de los Estados Unidos. Y no solo eso, un país que ha tenido jugadores de la talla de Juan Marichal, de Pedro Martínez, de Felipe, de Manera. Y tú quisieras ir a un sitio a comprar una foto y tú no la encuentras. Porque así también somos desinteresados de las cosas que en verdad tienen valor moral para levantar, enamorar y vivir pasiones que nos llenen de orgullo de ser dominicanos. Es lamentable. Darwin, yo lo voy a hacer en forma de pregunta lo que él comenta. Y él dice, ¿qué posibilidad hay de que usted vuelva a las transmisiones de béisbol? Porque sus comentarios y sus cuentos, sus anécdotas hacen falta. Lo que pasa es que yo estoy cansado, yo soy un viejo que me dedico a escribir, pero un día de esto me pongo de acuerdo con Monchín y vuelvo y hago 2 o 3 juegos a la semana. Lo que pasa es que hay que coger la vida, como dice el refrán, al paso y no con el acelerador en el piso. Vamos a ver si volvemos y sacamos la cantina del glorioso, donde ahí Tomás, Rubén y yo y otros compañeros hacíamos historias de lo que habíamos vivido o lo que habíamos vivido no solo en el Licey, sino también en otros estadios. Muy bien, ojalá la fanaticada podamos disfrutar de esas transmisiones. Habló de grandes peloteros. Hay un grande que está en proceso, en espera de cumplir el tiempo para entrar a la boleta del Salón de la Fama, que últimamente se ha visto envuelto en, utilicemos la palabra escándalos, que es David Ortiz. Esa mala prensa podría afectarle. No, esa prensa es localista farandulera. Es decir, David como pelotero, David como ser humano, David como ser de servicio a la sociedad, ha aportado mucho. Lo que pasa a todos los hombres en esta sociedad, cualquier mal pisada se convierte en un escándalo publicitario. Pero los que votan allá, los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, no están pendientes que si le pasaste la botella de leche a la vecina o no le diste
el dinero para el pantalón para el niño. No, hombre, no. David cuando aparezca por primera vez en la papeleta, como va a suceder también con Albert Pujols, va seguro para el Salón de la Fama de Cooperstown. Eso no lo puedo decir de Alex Rodríguez, ni lo puedo decir de Manny Ramírez, ni lo puedo decir de Sammy Sosa. Pero esos dos, no, hombre, esos dos son clavos pasados. Sobre todo David Ortiz, que las obras de bien que hace tienen un valor social. Si de eso vamos a llevarlo, que solamente podríamos decir que un Nelson Cruz lo está emulando allá en las matas de Santa Cruz. Bien. David nos pide que le preguntemos algo que ya conversamos, pero se conectó tarde, sobre que la opinión suya respecto a la cada vez menor participación de las superestrellas en la pelota invernal. Asunto económico. Si yo gano 10 millones de dólares, yo no venía a coger guagua aquí para ir para toda la noche. Eso es un asunto meramente Y económico. cuidado si me rayan el carro, que vale más de lo que yo voy a ganar en la temporada En la entera. temporada. Es un asunto meramente económico. Y eso yo se lo perdono al pelotero de Grandes Ligas que ha hecho dinero. Al pelotero establecido. No, el establecido, el pelotero establecido. Eh, un Robinson Cano, a un Albert Pujol, tú no le puedes exigir que vengan aquí a matarse después de estar 8 meses trabajando allá en los Estados Unidos. Hay otros Que se jóvenes están estableciendo que sí que deberían sí jugar. deberían jugar, no por un asunto de experiencia, sino para que, como decíamos nosotros en los años 60, hacíamos vida universitaria. Aunque no teníamos clase, estábamos merodeando en los jardines de la universidad. Ese pelotero joven debe estar en el play, cogiendo batazos, aprendiendo a descifrar picheo y sobre todo, a mantenerse durante 3 o 4 horas libre de tentaciones. Muchos peloteros que se han convertido en superestrellas en las grandes ligas, aquí brillaron. Y muchos peloteros dicen que la pelota invernal es más difícil que las grandes ligas por la poca cantidad de juegos y por lo cambiante que son las rotaciones. ¿Qué opina usted de eso? Aquí tú te encuentras hoy con un pitcher de México que te tira picheo rompiente que tú no lo has visto ni en AA, ni en AAA, ni en Grandes Ligas. Al otro día te encuentras con un pitcher protegido de Grandes Ligas con una recta 95. Al otro día te encuentras con un veterano con todas las marrullas del mundo. El béisbol de aquí es una escuela y el que la sabe aprovechar, el que la sabe, el que sabe sacarle ventaja, eso le da un pasaporte y un visado para cuando llega el año siguiente a los Estados Unidos, sentirse en el home, en los jardines o en la colina central, dueño y señor del espectáculo. Pero si tú vienes Podríamos, aquí, si tú podríamos vienes decir aquí, que Fernando Tatis tercero es un ejemplo de eso. es un producto de eso, es un producto de esa dedicación, de esa entrega y sobre todo de una orientación familiar por parte de su padre. Hay otros que no tienen esa suerte. Mira, aquí hay peloteros que han tenido un talento que pocos peloteros en las grandes ligas uno puede decir que se les pueden comparar. Sin embargo, se han quedado en eso, en súper talentos, sin poder volar. Muy Y es bien. una pena. Nuevamente les recuerdo, si quieren preguntarle algo a Bienvenidos Rojas, pueden escribirnos. Nos quedan 10 minutos
antes de que la transmisión termine, pueden aprovechar cualquier pregunta que tengan. Ok, llegó rápido. ¿Qué posibilidad tiene Nelson Cruz de Salón de la Fama? Hasta ahora va por buen camino. 400 y pico de jonrones. Lleva, lleva va a buen ritmo y a una buena marcha. Aunque mucha gente dice que 400 y 500 jonrones son parámetros para etiquetarte el gabán de ser Hall of Fame. Pero lo que él está haciendo en los últimos años, hace un promedio de 40 y 100 carreras revocadas por juego, lo va a llevar al nicho de los inmortales. Ojalá que así sea, porque de su zona, de la zona donde él nació, ya hay un Hall of Fame, que es Juan Marichal. Y es bueno decirlo, esa zona de Montecristi ha dado quizás los primeros jugadores que transitaron el camino de las grandes ligas. Guayubín, Chichi, Marichal, Tony Peña, fueron jugadores que hicieron, Osvaldo Virgilio, fueron jugadores que hicieron historia. Isaías Hernández pregunta que si usted considera que Cano es Hall of Fame. Hoy no, hoy no. Par de años más, yo te diría que sí, por las cositas que se le han presentado. En la misma situación que pasó con Manny Ramírez, pero hoy no, y es lamentable decirlo porque es uno de los jugadores de mi simpatía. Para no salir del tema y volver nuevamente a las preguntas de ustedes, deme 5 nombres que usted entiende que vamos a ver en Salón de la Fama. Ya usted mencionó 2, que son David Ortiz y Albert Pujols. Bueno, lo que están en la retaguardia le falta, Dominicano. sí, lo que está, pero lo que están ahí en la retaguardia le falta mucho tiempo. Oh, ¿y Beltré? Bueno, no, pero Beltré ya no está jugando, Beltré está en la Beltré está en el camino. Exacto. Beltré va primero que Ortiz que Pujol. Pero lo entiende que entra. Sí, soy en la primera Primer forquilla, año. en el primer año se va. Yo creo Tenemos que 3. esos tres están seguros, seguros. Después hay otros que están por ahí que yo diría que si se mantienen el ritmo de juego, se mantienen la constancia ofensiva, puede que lleguen a ser Hall of Fame, pero hay que esperar, porque ¿quién iba a decirle a uno que como iba Alex Rodríguez no iba a ser un Hall of Fame? Sin embargo, tropezó en el camino. ¿Quién iba a decir que Manny Ramírez no iba a ser un Hall of Fame? Y tropezó en el camino. Pero ahí tenemos el caso de Sammy Sosa, que yo votaría por Sosa, pero sigue recibiendo el voto de castigo. Por eso a mí me gusta que el pelotero termine, como es el caso de Adrián Beltré, y después jugar. Yo sé que Adrián Beltré, usted coge las planillas de anotación y la puede tirar en cualquier mesa, y al final tiene que ponerle H o F. Por supuesto que sí. Aquí ya respondió la pregunta que hicieron sobre Sammy Sosa. Le recuerdan con el comentario que hizo sobre Nelson Cruz. Nelson Cruz dio positivo a sustancias controladas. Sí, pues digo Eso que no podría convertirse en la piedra que lo, que le bloquea el camino. lo mismo que Bartolo Colón. Yo digo que esas piedrecitas, aunque después de eso él ha llevado una vida, inclusive ganó el premio ESPY, Sí, ahora, hace unos meses. de ayuda a la comunidad. Pero esas piedrecitas, en el momento que tú menos crees, entonces te las sacas. Mismo caso de Miguel Tejada. Pues, por eso que me gusta que terminen la carrera y pongan esa planilla limpia para al final ponerle Hall of Fame. Como es el Muy caso bien. de Albert Pujol,
que Albert Pujol ¿No le está perjudicando a Albert Pujols estas últimas temporadas? obligado, ya no es lo mismo. Los años No pasan, pesan, pasan pisan. y pisan. Son 40. La recta que tú bateabas a 95 con un bate de 40 onzas, ahora con ese mismo bate de 40 onzas, de cada 15 a 20 veces tú la abanicas. Pero las condiciones, ya dentro de un par de años, él está diciéndole adiós al espectáculo y ese será otro gran candidato, sin duda alguna, para Cooperstown. Wilfredillo pregunta, ¿el mejor segunda base del Licey todos los tiempos? Depende cómo él lo vea. Para mí fue Pedro González el gran capitán. Y después, yo pondría a Luis Castillo. Pero el mejor segunda base por juegos jugados y por rendimiento en el terreno de juego, como Pedro González ninguno. Wilfredillo respondido. Invitar a todos a que todos los días en el Diario Libre, en la sección de deporte, lean la columna de Bienvenidos Rojas. Ok, sigue la pregunta. ¿Sammy Sosa ha sido maltratado o no por las grandes ligas e incluso en el país? Se olvidaron de los momentos de gloria que dio en Major League Baseball. Yo creo ¿Ha sido que Sosa Sammy Sosa, maltratado? yo no diría que maltratado, ha sido marginado, pero también Sosa se ha marginado Del mismo. de la industria que le dio esa proyección. Sammy Sosa debería estar en el play todos los días. Comentando, un comentarista invitado. Invitado, lo que Entiendo, sea, pero entiendo que sí. tiene que estar en su escenario. A él le gusta estar mejor en un programa del Gordo y la Flaca que hablando en un programa de béisbol. Gego pregunta sobre los escándalos de David Ortiz. Estuvimos conversando de eso hace un momento. Escándalo farandulero. Y en resumen, son escándalos locales que difícilmente le afecten en la selección en grandes Ya, ligas. Y, ya fueron archivados. ok, Ya fueron archivados los eh, casos de Sosa. muy bien. Pregunta Isaías, el pelotero del Lidón de todos los tiempos, el mejor pelotero para usted del Lidón de todos los tiempos. Pero dominicano, para mí el mejor pelotero dominicano de todos los tiempos es Miguel Higuero Dironé, el En más Lidón. incitante en la Liga Dominicana. Muy bien. Y de Miguel cualquier Guerrero, nacionalidad, Ralgar y Alonso Perry peleando en una misma pista. muy bien. Se nos acabó el tiempo. Les decían Bueno, gracias que a ustedes. Estamos a sus órdenes para cuando en estas épocas de pandemia vuelvan y me necesiten. Nada más me tienen que llamar el día antes. muchísimas Que gracias. yo lo único que hago ahora es a ver pelota hasta que Dios quiera. Pues muchísimas gracias. Les decía a todos, Y pueden ver y estamos a las órdenes de todos ustedes en Diario Libre, cualquier cosa, o a utilizar mi correo o mi Twitter y hacerme cualquier pregunta. Que aunque muy bien. ustedes me ven con Y la cara dura, eso es un producto de los años ya. El león no es muy tan bien. fiero, el león no es tan fiero como lo pintan. Es correcto. Y aprender todos los días en su columna en Diario Libre, béisbol, vivencias y récords. Correcto. Además, Pueden, la columna se llama BRB, que son las iniciales mías, Bienvenidos Roja Vera, Béisbol, Récord y Vivencia. bien,
Pues muchísimas gracias. Nos quedan 10 segundos. Gracias Gracias. a todos por las sintonías. Los socios Radio RD en todas las redes sociales. Gracias por la sintonía. Hasta luego. Bye. Gracias a ustedes y nos vemos.